Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Mi Septiembre Rojo. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión hablaremos de una de las herramientas más formidables de la aplicación de la derivada, y es la optimización. La optimización en sí es un problema que busca maximizar o busca minimizar el valor de una variable. Es decir, buscamos obtener valores óptimos, tanto máximos como mínimos, que satisfagan una condición dentro de una ecuación matemática. Dicho en otras palabras, este es un problema en el que vamos a calcular el máximo o el mínimo de una función. En las ciencias se utiliza de diversas maneras. En las ciencias biológicas sirve para buscar un punto óptimo de reproducción, un punto óptimo de crecimiento en una población. En ciencias económicas, por ejemplo, es muy útil para determinar valores de ingresos, rentabilidad de algún producto financiero. Asimismo, en la física es muy empleado para encontrar valores en donde una partícula encuentra una velocidad determinada, una aceleración determinada, un salto determinado, o en el que una reacción química obtiene el máximo rendimiento de productos, o en las ciencias agrícolas, que es nuestro campo de competencia en esta ocasión, nos sirve para muchísimas cosas. Primero, para conocer valores óptimos dentro de la aplicación de fertilizantes, o como el ejemplo que tenemos en pantalla, cuando buscamos obtener un valor máximo de un domo o de una construcción agrícola. En este caso estamos hablando de un invernadero. Por sus condiciones de cultivo, de un determinado cultivo que tengamos en el interior, necesitará encontrar un valor de altura máxima para conservar distintas variables dentro del domo. Por ejemplo, valores de temperatura que fluctúen entre un intervalo y otro, entre un valor determinado y otro, y este parámetro sea controlable para el productor o sea controlable para la empresa florícola, etc. Muy bien, ampliando un poco más la ejemplificación al respecto, podemos decir que la optimización como tal es también muy empleada en el campo estadístico, sobre todo para la determinación de errores y minimizar estos errores en una medición estadística. Por ejemplo, en la imagen nosotros tenemos la famosa campana de Gauss de un valor estadístico, en donde esta campana nos representa tanto precisión como exactitud de un determinado proceso. Entre más angosta es la curva, menos errores hay. Entre más amplia es la curva, más errores hay. En procesos, en industria, lo ideal es crear curvas de rendimiento lo más angostas posibles, porque estas reducen en general la mayor cantidad de errores posibles. Esta reducción de errores es un proceso de optimización. En este caso sería un proceso de optimización de recursos para la producción, y esta optimización en sí lo que busca es un mínimo de error en la medición. También es útil en el campo de la construcción cuando nosotros buscamos minimizar la cantidad de material que vamos a emplear para una determinada construcción, y eso repercuta en un ahorro tanto para la empresa como para la persona interesada. También podemos utilizarlo en otras estructuras. Por ejemplo, un contenedor de líquidos en nuestro campo puede ser entendido como un contenedor de bioles, un contenedor de biofertilizantes, un contenedor o un reactor de recursos o una compostera, etcétera, en donde nosotros buscamos maximizar el volumen de este contenedor. En este caso estaríamos hablando de tres variables, una de largo, ancho, profundidad, y en este sentido puede ser que al agricultor le interese conocer la capacidad que tiene un determinado reactor o biodigestor para contener gases y a la vez el líquido que se está procesando. Y finalmente podemos verlo en nuestra tecnología en sí. La tecnología es la prueba fehaciente del por qué las matemáticas son importantes. En este caso, sirven para minimizar tiempos de espera de recorridos, vectores, aplicaciones, y como vemos en este ejemplo que vemos en pantalla, sirve para programar a una herramienta informática, en este caso un celular, para que mediante el análisis de píxeles optimice el valor de áreas, optimice el valor de volúmenes, calculándolos desde una fotografía. Y esto se sustenta en la aplicación misma de la derivada dentro de lo que es la herramienta de la optimización. En sí, como lo dijimos en un principio,
La optimización como tal pretende encontrar un valor máximo y un valor mínimo por donde la derivada de la función va a pasar en un determinado punto. Ese punto será el mínimo alcanzable o el máximo alcanzable para poder de esa manera llegar a lo más óptimo de esa función en particular. Ahora bien, para poder entrar en contexto de las herramientas que necesitamos para poder resolver ejercicios de optimización, tenemos que tener en cuenta que es importante primero identificar la función que vamos a optimizar. Es decir, no podemos optimizar algo que no conocemos. Entonces, el primer paso será identificar nuestra función objetivo, nuestra función a optimizar como tal, que suele depender de dos variables, x y y, aunque más adelante veremos ejercicios en los que se puede optimizar de 3 variables, 4 variables, etc. Por ejemplo, un área como tal depende de 2 variables, largo y ancho. Ahora bien, el ejercicio nos va a dar siempre una condición, que es la condición con la que queremos nosotros optimizar. Por ejemplo, si queremos encontrar el mínimo de gasto de un recurso de construcción, nos tiene que plantear una condición para que eso sea viable. Tal vez utilizar menos cemento, tal vez utilizar menos agua, tal vez utilizar más arena, etc. Nos tiene que plantear una condición para que esa función optimizada sea ejecutable. Y esta condición liga a ambas variables de alguna manera y por eso es que es optimizable. De tal manera que al despejar una de ellas o sustituirla en la función nos permita optimizarla. Así tendremos una sola variable y a partir de ahí aplicaremos teorías del cálculo diferencial para identificar máximos y mínimos. Entonces, en resumen, los conceptos que vamos a emplear como tal es el concepto de la derivada. La derivada se entiende como la recta tangente que pasa por la gráfica de la función f, como vimos en el slide anterior. Los conceptos de máximo y mínimo local, relativos y absolutos. Y finalmente, el teorema que relaciona el signo de la segunda derivada, tanto del máximo como del mínimo local, para saber si nos enfrentamos a un máximo o un mínimo local propiamente. Y recordaremos un poquito. Si la derivada, la primera derivada que nosotros obtenemos al ser evaluada y igualada a 0, es decir, cuando despejamos la variable x, por ejemplo, y la igualamos a 0, el valor que obtenemos de x es un punto crítico que no sabemos si es un máximo o un mínimo como tal. Para poder determinar si se trata de un máximo local o un mínimo local, entonces nosotros aplicaremos la segunda derivada. La segunda derivada, al ser sustituida con el valor anterior, es decir, a, si la segunda derivada después de ser sustituida nos da un valor mayor a 0, entonces estamos hablando de un mínimo local. Mientras que, si al hacer el mismo proceso la segunda derivada nos da un valor menor a 0, estaremos hablando de un máximo local. Entonces, es muy importante que primero obtenemos puntos críticos a partir de la primera derivada y la segunda derivada nos va a dar la condición de máximo o mínimo. Muy bien, de manera general, la optimización de funciones de una variable implica que exista un parámetro en un intervalo establecido. Se dice que la función como tal alcanza un máximo absoluto en un intervalo conocido de la función, en donde ese valor de la variable, el valor que va a sustituir a la variable, pertenece a ese intervalo. Y al ser sustituido en la función, es mayor o igual a la función como tal para todo x elemento de ese intervalo. Analógicamente se dice que la función alcanza el mínimo absoluto cuando dicho valor es elemento del intervalo, pero al ser sustituido este es menor que la función para todo x elemento del intervalo. Al máximo o al mínimo absoluto se les llama extremos. Entonces, cuando hablamos de una optimización como tal para determinar un máximo absoluto o un mínimo absoluto, entonces estamos hablando de extremos y por eso se llaman absolutos, porque la función llegó a su extremo y a su otro extremo y no hay más. La función no continúa ni por su extremo más alto ni por su extremo más bajo. Es decir, encontramos el valor máximo al que llega y allí se queda, y el valor mínimo al que llega y allí se queda. Entonces, en esa situación estamos hablando de valores absolutos, de máximos y mínimos. Mientras que de manera análoga, el teorema de Weierstrass nos dice que
para un mismo intervalo donde ya no hay un único valor sustituible, sino ya estamos hablando de dos valores sustituibles A y B, que son en sí un intervalo perteneciente a la función y perteneciente a los reales, y que sea continua, es decir, ya no estamos hablando de un valor absoluto, sino que la función continúa, pero en ese punto se comporta como máximo o en ese punto se comporta como mínimo. En ese caso estamos hablando de un tema de máximos y mínimos relativos. ¿Por qué? Porque la función puede seguir continuando y puede tener más máximos que ese y más mínimos que ese. Entonces, ahí hablamos de que es un máximo, pero relativo, o que es un mínimo, pero relativo. Entonces podemos tener dos cosas: máximos absolutos, que son extremos de la función, y máximos relativos, que son puntos mayores en la función, pero que pueden alcanzar otros. Pero en ese intervalo nos interesa ese máximo o ese mínimo. Entonces así podemos analizarlo de la siguiente manera, lo que tenemos en pantalla. En esta función nosotros vemos que es continua, pero en este punto nosotros estamos hablando de un máximo relativo, porque la función podría tener otro máximo igual o superior. Entonces, en este intervalo dado entre A y B, este es el máximo de mi interés en esta determinada función, y este es el mínimo de mi interés en mi función. Entonces aquí estamos hablando de un máximo y un mínimo que pertenecen de forma interna a la función. No lo mismo sucede con esta de acá, en donde estamos hablando ya propiamente de un intervalo entre A y B bien delimitado, en donde este valor en A es el máximo absoluto, porque no hay otro, ni va a haber otro, porque la función está cortada, no continúa. Este es el punto más alto de la función y este es el punto más bajo. Entonces aquí ya no estamos hablando de valores relativos, estamos hablando de valores absolutos. En este caso estamos hablando de máximo absoluto, mínimo absoluto. En la gráfica de acá abajo nosotros encontramos un mixto, en donde el máximo es un máximo relativo y el mínimo es un mínimo absoluto, porque es del extremo de la función y no hay más. No hay más mínimos que este, pero sí puede haber otros máximos a este. Este es un máximo relativo, porque qué tal si la función continúa y sigue subiendo y haya otro máximo, pero para nuestro interés, para el análisis y para la aplicación de la optimización, nosotros nos fijamos en el intervalo que le damos, y en este intervalo el máximo que nos interesa es este, aunque es relativo. Este es el máximo de interés. Y de manera homóloga a este anterior, tenemos un mínimo relativo, porque puede haber otros mínimos, pero un máximo absoluto que se comporta como un extremo de la función. Muy bien, con esto ya tenemos claro la diferencia entre absoluto y relativo en un máximo y un mínimo, que es muy importante. Con esto ya podemos entrar en los criterios de identificación de un punto crítico. Un punto crítico puede ser un máximo relativo, un mínimo relativo, un máximo absoluto o un mínimo absoluto, el que sea de nuestro interés en un intervalo dado. Entonces, de esta manera, por fin hemos llegado a la resolución de ejercicios. Muy bien, el ejercicio 1 nos habla sobre un banco que lanza al mercado un plan de inversión. Es muy conocido para todos que ni el banco busca perder, el banco siempre es el menos afectado, ni tampoco puede favorecer completamente los intereses de su cliente. Tiene que haber un equilibrio en donde el cliente pueda generar una inversión óptima y el banco obtener su ganancia óptima. Entonces, un banco lanza al mercado un plan de inversión. Este plan de inversión tiene una determinada rentabilidad que viene definida por R sub X. Esta es la función de la rentabilidad que calcularon un montón de ingenieros en finanza, un montón de contadores, auditores del banco, economistas, y que le dijeron al dueño del banco: jefe, esta es la función de rentabilidad que nos conviene para este producto bancario en euros. Este producto bancario, este plan de inversión viene dado en una función de una cantidad invertida en euros, y esa cantidad invertida es nuestra variable independiente, es X en euros, representa una cantidad de dinero en euros. Por medio de la expresión siguiente, la rentabilidad de este producto, de este plan de inversión, es menos 0,001 valores en euros al cuadrado más 0,4
valores de euros a la 1 más 3.5. Es decir, esta es la ecuación a la que han llegado un montón de financieros para poder ofertar este plan de inversión a sus clientes. El ejercicio nos pide deducir qué cantidad de dinero convendrá invertir en este plan y qué rentabilidad se obtiene en ese caso. En otras palabras, nos están pidiendo optimizar el recurso financiero en euros tanto como para que obtenga la mejor rentabilidad posible en función de la ecuación que se nos ha dado. En ese caso, veamos cómo se resuelve. Bueno, nuestra función r de x, que es rendimiento, se nos presenta como menos 0,001 x euros al cuadrado más 0.4 x euros más 3.5. Este valor de 3.5 lo que representa es la cantidad de euros que el banco va a invertir sin necesidad de perder, independientemente de los euros que el inversionista va a dar. Ahora, el signo de la función cuadrática que tenemos nos va a indicar que esta función se va a abrir hacia abajo. Cuando el signo negativo del coeficiente del valor cuadrático de nuestra función es negativo, nos indica que la función se abre para abajo. Entonces, para poder optimizar este ejercicio, el primer paso es obtener nuestra primera derivada. La primera derivada en este caso la haremos directa. El exponencial viene a multiplicar el coeficiente, obteniendo de esta manera menos 0,002 x 2 menos 1. Una derivada de un coeficiente acompañado de una variable es directamente el coeficiente más 0.4. ¿Por qué? Porque x elevado a la 1 menos 1, todo este valor es 1, porque x a la 0 es 1 por propiedades de exponenciales. Y finalmente la derivada de una constante es 0, por lo tanto sumará 0 a nuestra primera derivada. Por lo tanto, la primera derivada será menos 0.002 x2 menos 1 es 1 más 0.4. Una vez que obtenemos nuestra primera derivada, procedemos a igualarla a 0 y obtener nuestros puntos críticos. Entonces, nosotros despejamos x de nuestra primera derivada igualándola a 0, menos 0,002 x más 0.4, la igualamos a 0. De esta ecuación igualada a 0, nosotros despejaremos x. X nos permitirá encontrar nuestro punto crítico. Por lo tanto, x será igual a menos 0.4 sobre menos 0.002. De tal forma en que los signos se nos van a anular, porque menos por menos es más, y este valor que obtenemos es 200. 200 es nuestro punto crítico para la variable x, pero no sabemos si es un máximo o es un mínimo. Para poder saber si es un máximo o un mínimo, tenemos que proceder con las reglas de la segunda derivada. El valor de x que hemos encontrado es un punto crítico y no sabemos si este punto crítico es un máximo o un mínimo. Entonces, para poder determinar aquello, nosotros procedemos a hacer nuestra segunda derivada. Habíamos visto que nuestra primera derivada es igual a menos 0,002 de x más 0.4. A esto, la segunda derivada será derivada de una potencia elevado a la 1, será el valor del coeficiente directamente. X a la 1 menos 1 será 0, x a la 0 es 1 y por lo tanto 1 por 0,02 es 0,002. La derivada de una constante es la constante y por lo tanto la derivada de una constante es 0 y por lo tanto no suma nada. La segunda derivada, por lo tanto, nos dio un valor de menos 0,002, que es menor a 0. Según los postulados para determinar máximos o mínimos locales, si la segunda derivada, el valor del coeficiente obtenido de la segunda derivada es menor que 0, entonces estamos hablando de un máximo. El valor que nosotros hemos encontrado es un máximo local cuando x vale 200. Finalmente, como hemos descubierto de que esto se trata de un máximo por ser menor a 0, procedemos a obtener el rendimiento de nuestro plan de inversión. La función rendimiento evaluada para 200, que es nuestro punto crítico máximo, será igual a menos 0,001 que multiplica a 200 al cuadrado más 0.4 que multiplica a 200 a la 1 más 3.5. Finalmente procedemos a
calcular nuestra ecuación ya evaluada para 200 euros, que es el valor mínimo que se invierte para que es el valor máximo que se invierte para esta función de rendimiento, y ese cálculo será igual a 43.5 euros de nuestro plan de inversión. ¿Qué nos está diciendo? Cuando el inversionista invierte 200 euros, el rendimiento en este plan de inversión será de 43.5, y este será el máximo rendimiento que se puede obtener para esta función financiera. Muy bien, espero que hayan entendido el ejercicio. De todas maneras, vamos a recapitular un poquito. Hemos sacado primero nuestra primera derivada, luego nuestra primera derivada la hemos igualado a 0 despejando x. Después de despejar x hemos obtenido nuestro punto crítico. A este punto crítico en ese momento no podemos saber si se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces tenemos que recurrir a la teoría del teorema de los máximos y mínimos como tal, en donde la segunda derivada es lo que nos interesa. Sacamos la segunda derivada de nuestra primera derivada y vemos que el valor que obtenemos de nuestra segunda derivada es menor a 0. Por lo tanto, ese valor de x que obtuvimos anteriormente se trata de un máximo. En ese caso estamos obteniendo la rentabilidad máxima para esta función, que es de unos 43 euros. Ahora, analicemos la gráfica de esta función, porque les aseguro que les permitirá tener una visión muy interesante de cómo es pensado un plan de inversión dentro de los bancos. Aquí tenemos nuestra función ya graficada. Como ven, es una curva parábola porque nuestra función es cuadrática y está abierta hacia abajo porque el valor del coeficiente que acompaña al valor cuadrático es negativo. Entonces por eso se abre hacia abajo. Ahora bien, hagamos un análisis de estos valores. Presten mucha atención. X representaba X euros que yo puedo invertir en esta ecuación de mi plan de inversión. Entonces, si yo invierto 100 dólares, quiere decir que yo tengo una rentabilidad. Y, que es la función, representa la rentabilidad. Entonces, dice que si yo invierto 100 euros, yo obtengo una rentabilidad de 33.5 euros. Si yo invierto 10 euros extra, mi rentabilidad aparenta crecer de 33 a 35 euros. Si yo invierto 10 euros más, o sea 120, y obtengo una rentabilidad de 37.1 euros. Entonces, ahí radica la trampa de este banco. Entonces, un pequeño inversionista que desconoce del cálculo, que desconoce de la contabilidad, que desconoce de las manos sucias que hay a veces detrás de los bancos, nos puede hacer creer que entre más euros yo invierto, más rentabilidad yo obtengo de mis ganancias. Y no quiere decir eso, porque el banco no puede perder. Si bien es cierto, entre más euros yo voy metiendo a mi función y esta tiende a ser creciente, tiene que llegar a un valor óptimo, tiene que llegar a un valor máximo que previamente fue calculado por los financieros como su máximo riesgo a correr con respecto a la máxima inversión que un inversionista puede dar, porque no les conviene salir a pérdida en donde ellos terminen dándole más al inversionista que la ganancia que ellos son capaces de persuadir. Entonces tienen que empujarle a que esa rentabilidad disminuya, pero en función de seguir aumentando el valor del dinero. Así llegamos a nuestro punto máximo que fue calculado anteriormente y descubríamos que cuando yo llegaba al punto crítico de 200 euros, no sabíamos si esto se trataba de un máximo y un mínimo, pero después de analizar nuestra segunda derivada determinamos de que era un máximo, es decir, que habíamos llegado a la máxima rentabilidad posible. Y esa máxima rentabilidad posible es 43.5 euros. Pero si yo erróneamente creo que si yo le meto 10 euros más, en ese momento la rentabilidad empieza a caer. Y en vez de tener más euros de rentabilidad, más bien tengo menos euros de rentabilidad y empieza a caer a 43.4, 43.1, 41, 33, etcétera. Como vemos, estuvo todo fríamente calculado para que haya un valor en donde la inversión como tal es óptima, pero en un punto dado, pasado de ese punto como tal, ya la inversión deja de ser fructífera y más bien convenía hasta cierto punto hasta invertir menos. O daba igual, porque si vemos, daba igual invertir 210 euros como invertir 190 euros. Y eso es lo que no te dice el banco. De todas maneras, como se los he dicho,
Ellos no buscan de ninguna manera perder con su producto ofrecido al público. Ahora, ¿qué pasaría si yo no invierto nada? El banco, al no ser invertido, 0 euros invertidos, el banco ya había estimado un valor de 3.5 euros de rentabilidad. Este es el valor mínimo, es el valor que toca, que corta el eje como tal, que es lo que mínimamente el banco ofrece para que este plan funcione. Asimismo, un valor de 400, un valor hipotético de 400, haría que la curva vuelva a cruzar el eje por la parte más baja y sería donde el banco vuelve a tener ni ganar ni perder, que vuelve a recuperar sus 3.5 que estaba dispuesto a dar para que se generen ganancias. Pasado este punto, pasado el punto 0 hacia el negativo o pasado el punto 400 hacia 401, el banco empezaría a perder incluso el mínimo de su inversión. De esta manera espero haberlos podido ayudar en una primera introducción de la resolución de problemas de optimización, y si les ha gustado, si les ha parecido buena la explicación, si les ha aportado algo en su vida, les invito a darle like, a suscribirse a nuestro canal, y gracias por formar parte de este sueño que en su momento nació de un par de almas adolescentes que lo único que buscan es difundir el conocimiento en un contexto en el que somos latinos, somos hispanohablantes, pertenecemos a nuestros pueblos latinoamericanos, pueblos golpeados por manos oscuras, golpeados por administradores terribles, golpeados por banqueros, golpeados por un sinnúmero de gente y gremios, asociaciones que lo único que buscan es hundir a nuestros pueblos, hundir nuestras costumbres, nuestra memoria, nuestro conocimiento, y la única bandera que puede sacarnos adelante como naciones hermanas hispanas es el conocimiento. Ese es el afán, ese ha sido el sueño de mi Septiembre Rojo desde que nació. Y si han llegado hasta aquí, pues muchas gracias por escucharme y a seguir divulgando, porque Ecuador y nuestros hermanos países latinoamericanos tienen sed de ciencia, sed de conocimiento, y eso se logra únicamente a través de este tipo de iniciativas, porque nuestro sistema educativo lastimosamente está quebrado. Muchas gracias por vernos y será hasta una próxima entrega.